Queridos alumnos, me alegra mucho poder saludarles a todos ustedes. Deseo que la paz del Señor Jesucristo esté en sus vidas y en sus corazones. Bueno, bienvenidos a nuestra última clase de la materia de liderazgo cristiano o liderazgo espiritual. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido aprendiendo cada vez más de lo que significa el amor de Dios, en este llamado que nos ha dado de ser sus siervos y sus siervas. Y bueno, hoy tendremos solamente una clase más y, y estaríamos cerrando así este ciclo de clases en relación a el papel que tenemos como líderes, ¿ok? Voy a compartir la pantalla para guiarnos ahora en la última presentación. Y lo tenemos acá. Bueno, quiero cerrar este ciclo de reflexiones en torno a cómo es importante que los liderazgos surjan a partir de esta necesidad que tenemos de ser hombres y mujeres que esté dispuesto, ¿no?, a ejercer un ministerio, un liderazgo en medio de una sociedad, en medio de una generación que tiene interesantes desafíos, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que aprender a estar a la altura de estos desafíos. Así es que uno de los graves problemas que tenemos, queridos alumnos, es que muchos de nosotros fuimos enseñados, orientados, aconsejados en virtud de un modelo de liderazgo antiguo que a veces hoy queriéndolo aplicar, ¿verdad? Ya no tiene tanta relevancia, no tiene tanto eh, éxito, diríamos, ¿verdad? Y como lo vimos en la clase última, necesitamos tener una apreciación acerca de nuestro contexto, de nuestro presente. Bueno, el antes y el después. Todos fuimos educados, o creo que la mayoría, no, bueno, hay muchos jovencitos acá de este grupo que no, que ya no conocen este artefacto y dentro de pocos años ya no conocerán más este artefacto, no sabrán qué es o qué era. Pero bueno, los de mi generación, sabemos qué era esto, ¿no es cierto? Era un instrumento muy útil en el cual aprendimos un montón de cosas con este artefacto que se llamaba la máquina de escribir, con el rodillo, con la cinta, en fin, ¿no? Incluso muchas personas eh, aprendían a teclear la máquina de escribir muy rápido, ¿verdad? Lo que se llamaba en algunos lugares la taquimecanografía. Y bueno, muchos somos hijos, muchos, ahora no tanto, pero muchos de los líderes actualmente somos hijos de esta tecnología, ¿verdad? Una tecnología que no necesitaba luz, a lo más nos complicaba cuando la cinta del color se nos acababa. Bueno, eso es lo que más nos complicaba, pero de ahí en fuera era una máquina todoterreno. Y hoy, hoy tenemos esta tecnología, ¿no es cierto? Ahí parece una manzanita para que vean que mi computadora es de última generación. Pero hoy ese es el artefacto que muchos jovencitos ahora están conociendo y que nosotros que vivimos con la máquina de escribir, pues tenemos que estar adaptándonos a esta nueva forma de comunicación, a esta nueva forma de tecnología, ¿verdad? Que necesita sí o sí energía eléctrica, que necesita que a veces sepamos un montón de cosas. Nos da miedo a veces ingresar a la computadora y oprimir una tecla que no es la correcta, que se nos borre toda la información, pero ahora es
un cambio de paradigma, ¿no? Los que vivimos bajo el paradigma de la máquina de escribir, no nos preocupábamos de muchas cosas, aun cuando no podíamos hacer otras tantas. Y los que ahora vivimos o viven bajo el paradigma de la computadora, de la lab, de la notebook, pues nos acelera muchas cosas, nos ayuda en muchas cosas, pero igual nos limita en otras tantas si es que no conocemos cómo manejarla o cómo explotarla de mejor manera. Los cambios de paradigma son distintas y las reacciones son distintas y las actitudes son distintas. Si hoy pusiéramos a un chico de 15 años, 14 años a usar una máquina de escribir, no podría. Le costaría mucho. Y es más, dirían, yo no tengo por qué estar usando esta máquina de escribir si hoy yo puedo tener una notebook o una tablet o qué sé yo, ¿no? Lo mismo sucede los que vivimos o crecimos bajo la generación de la máquina de escribir. Nos resistimos a la tecnología, ¿verdad? Muchos de nosotros somos orillados, casi a rastras o a la fuerza, para aprender a manejar el celular, la computadora, el sistema operativo, en fin, mil cosas. Entonces, fíjense cómo un cambio radical de paradigma, como hemos vivido muchos de los que somos del siglo pasado, provoca en nosotros actitudes y a veces de resistencia, ¿no? Actitudes a veces negativas, actitudes en las cuales no estamos de acuerdo en hacer tal o cual situación, ¿no es cierto? Porque no fuimos enseñados de esa manera. Y eso repercute también en nuestras formas de liderazgo. Hay una anécdota de un pastor, ¿verdad? De un pastor que decía, fui entrenado para hacer un ministerio en una iglesia que no era ya relevante, que ya no era relevante. Es decir, ese entrenamiento que el pastor tuvo para pastorear, para aconsejar, para guiar a la iglesia, ya había pasado, ya no era el mismo, ¿verdad? Fui entrenado en un mundo que ya no existía, utilizando metodologías que ya no resultaban. Muchos líderes, insisto, fuimos educados de formas diferentes para ejercer nuestros liderazgos, ¿verdad? A veces esas formas eran más anticuadas, más propias de la época. Antes podíamos ir a visitar a las personas y sentarnos a tomar un mate o un café. Hoy les hacemos una videollamada, ¿no? O les mandamos un mensaje por WhatsApp. Y entonces somos descolocados porque estamos viviendo en un mundo muy diferente al que fuimos educados. Y fuimos adiestrados en metodologías, en formas, ¿no? Que ya no, hoy no existen. Antes, ¿cuántos no usábamos, por ejemplo, la agenda, ¿no? La agenda de papel? Hoy ya todo es, veo que un montón de gente que anota todo en el celular y hace todo en el celular. Yo todavía soy de hacer papelitos. Me encanta escribir en papelitos y tengo en mi oficina un montón de papelitos con anotaciones, pero hay mucha gente ya no, ¿verdad? Ya a veces mis presentaciones no son tan elaboradas como veo que otros líderes o compañeros, ¿no es cierto?, pueden hacer. Entonces, fuimos y, y, y eso nos ha causado un gran problema porque fuimos enseñados en formas y en modelos en los cuales no podríamos nosotros hacer o sentirnos decir, estoy como pez en el agua. A veces nos sentimos tan extraños, ¿no? La clase de ayer planteaba esta situación de que vivimos en un mundo con un montón de situaciones que a veces no es tanto que desconozcamos, sino que hay veces en las cuales nosotros no queremos tomarnos el tiempo para saber, ¿no es cierto?, que esto está y es real y está afectando nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de la iglesia, etcétera.
¿verdad? Hoy los chicos, incluso los jovencitos hoy que están siendo enseñados en esta metodología, que para los ancianos, digo yo, para los que ya estamos grandes, se nos hace extraña. Pero fíjense que también para los chicos hoy, ¿verdad? Algún día se sentirán igual que nosotros. Se sentirán igual que nosotros. Porque cuando los chicos de ahora que tienen 18, 20 años, ¿no? Tengan 50 años, por ejemplo, ellos se van a enfrentar a otras formas, a otras maneras. No sabemos qué más el ser humano va a inventar, qué más el ser humano va a hacer, pero lo que sí sabemos es que en cada generación somos desafiados, depende cómo nos hayamos formado. Un texto muy interesante que aparece del profeta Isaías, ¿verdad? Nos hace ver que Dios mismo es un Dios dinámico, ¿verdad? No es un Dios estático. La obra de Dios, la forma de trabajar de Dios es una forma que se va renovando, diríamos en términos nuestros, se va actualizando. Dios no se queda en el pasado. Y el profeta Isaías lo dice en este hermoso texto: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Fíjense, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, vean la expresión que utiliza el profeta, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. He aquí que yo hago cosa nueva. Nuestro Dios es un Dios que va haciendo cosas nuevas, que va capitalizando, que va aprovechando, que va insertándose en el quehacer de, de la vida humana, en la historia. A Dios no le toma por sorpresa que fuimos una generación que aprendió a escribir en la máquina de escribir, o nuestras abuelas cosían en la famosa máquina de coser, ¿no? De ese pedal que parece que iba a volar. A Dios no le toma por sorpresa eso, que ahora sean la tablet, o sea, la notebook, ¿no? Que cada día hay, o el iPhone, o qué sé yo, porque Dios siempre sigue haciendo obras nuevas, ¿no? Sigue haciendo cosas nuevas. Y Él abre de alguna u otra manera ríos y oportunidades de vida. Entonces, el ser humano, el líder, tiene que aprender a, a estar siempre en esta visión de seguir haciendo cosas nuevas, de no quedarnos en nuestros modelos, en abrirnos en nuestras formas, en nuestras maneras de comunicarnos, de ser. He escuchado a líderes que dicen, no, yo soy así, así fue educado, pero oiga, usted puede dar un sermón, por ejemplo, con algunas diapositivas. Eso es muy bueno, capta la atención. No, 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 yo eso a mí ni me digan, yo no me quiero meter en estar haciendo diapositivas, ni conozco, ni sé cómo se hace un PowerPoint. Sí, pero si alguien hiciera eso, ¿verdad? La gente de alguna manera se vería beneficiada. Solo que nosotros estamos cerrados muchas veces a cambiar nuestras formas, nuestras maneras, ¿verdad? Y esto es un gran desafío. Dios siempre hará cosas nuevas, siempre es un Dios dinámico, es un Dios que no se queda, sino que se actualiza, diríamos. Y también creo que todos los que somos líderes deberíamos hacer lo mismo. Otro pasaje, fíjense, algo muy lindo que aparece ahora del pensamiento del profeta Jeremías. Dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos.
¿Qué significa esto? Que a veces, queridos alumnos, nosotros en el afán de hacer cosas nuevas, nos olvidamos de la esencia de quienes somos. Yo creo que los líderes tenemos que cambiar las formas, las maneras de hacer la obra, de ejercer nuestros liderazgos. De que si tenemos que dejar de escribir en la máquina, esta grandotota que parece un monstruo, y tenemos que aprender a manejar la computadora porque vamos a optimizar recursos y tiempo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Uno tiene que también actualizarse, pero nunca debemos dejar el fondo, la esencia. Podemos cambiar las formas, pero no el fondo. Y esto es lo que pasaba, ¿verdad? Israel en el afán de ir en lo novedoso, Judá, que es a quien predica Jeremías, el pueblo de Judá, en vez de ir a lo novedoso, se adaptaron a dioses falsos y se olvidaron del pacto de Dios. Por eso el profeta le dice al pueblo, Jehová ha dicho, párense en el camino y vean cuál era la senda antigua y vean cuál era el buen camino y vuelvan a él. A veces hay líderes, ¿no? Que, insisto, en el afán de buscar cosas nuevas, terminan yéndose para otro lado, terminan haciendo cosas, pervirtiendo el evangelio, empiezan a hacer los shows, ¿no? De luz y sonido para atraer la atención, para cautivar conciencias o para mover emociones, pero están lejos de predicar el evangelio del Señor, ¿no? El arrepentimiento de los pecados, la conversión de la vida misma, ¿no? Estamos lejos de eso. Y, y eso ha pervertido muchas veces, o más bien ha permitido, no pervertido, ha permitido que erremos en el blanco, que nos perdamos en la verdadera esencia de lo que somos como líderes espirituales. Un pasaje muy interesante que aparece en el tema del liderazgo, y yo lo uso mucho en mis introducciones cuando doy cursos sobre liderazgo, es lo que aparece en el primer libro de las Crónicas 12:32, donde resulta que había de los hijos de Isaacar, uno de los hijos de Jacob, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estas 200 personas, ¿verdad? Tenían dos características. La primera es que eran entendidos en los tiempos, sabían lo que estaba sucediendo a su alrededor, conocían lo que estaba pasando a su alrededor, estaban informados, les gustaba preguntar, sus ojos estaban abiertos, atentos a los eventos, tanto locales como internacionales. Estaban muy compenetrados con cada acontecimiento, con cada momento que Israel estaba viviendo, ¿verdad? Eran entendidos en los tiempos. Hoy nosotros también tenemos que ser líderes que sepamos qué está pasando a nuestro alrededor. A veces los líderes no leemos las noticias, no estamos al día en las situaciones que se están viviendo y vivimos encerrados en una burbuja, en nuestra burbuja, y no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo real. No nos acercamos a las redes sociales porque las condenamos o porque nos dan miedo o porque no les entendemos, pero las personas a las que ministramos, ¿verdad? Perdón. Por ejemplo, el pastor ministra a los jóvenes, pero los jóvenes están en el TikTok, los jóvenes están acercándose a la inteligencia artificial, los jóvenes se están acercando a las redes sociales, a las páginas en Internet,
navegan increíblemente durante muchas, muchas horas en millones y millones y millones de páginas que existen en Internet de información buena, pero también de información terriblemente mala, ¿verdad? Entonces, a veces los líderes, el líder de jóvenes, tiene que estar actualizado. ¿Qué es lo que pasa con los chicos ahora, no es cierto? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuáles son los retos que hoy están teniendo la juventud hoy en día, no? Las mujeres, las líderes de mujeres tienen que estar atentas qué está pasando con estos movimientos feministas, con estos movimientos de empoderamiento, de emancipación. Los hombres tienen que estar viendo, el líder de varones tiene que estar viendo cómo se está degradando la masculinidad, cómo se está implementando nuevamente el machismo, en fin. Todos tenemos un predicador decía, no estoy recordando si era Spurgeon, pero un predicador decía, alguien que se dedica a dar sermones o alguien que se dedica a la predicación, en una mano tiene que tener la Biblia y en otra mano debe tener el periódico, ¿no? Bueno, ahora el periódico ya es obsoleto, ya es muy pocas veces se lee el periódico, pero hoy en la tele o acá, ¿no es cierto? Uno tiene que aprender a saber qué está sucediendo. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que saber qué está pasando en el plano internacional? ¿Cómo atacan, cómo se están haciendo leyes que están atacando las buenas costumbres, que están atacando el evangelio? ¿Qué está sucediendo en el mundo con los árabes que nos están invadiendo? Los musulmanes cada día están ganando terreno, ¿no es cierto? Uno entra a YouTube, ¿no es cierto? Pones una serie de canciones, cualquiera que sean, y de entre medio te pasan canciones en árabe, ¿no es cierto? Te pasan la cultura árabe, por ejemplo, y vos no estás sabiendo que eso es una estrategia, porque los musulmanes quieren conquistar el mundo con su religión. Lo mismo que los cristianos, ¿no es cierto? Solo que los cristianos no estamos siendo tan atrevidos como ellos. Eh, a veces uno dice, no veas las novelas turcas. Hoy estamos invadidos de novelas turcas, ¿no es cierto? En donde está bien, nos gusta porque no tienen sexo, porque no tienen escenas eróticas, como las otras novelas de las novelas argentinas, olvídense, hay de todo, ¿no es cierto? Pero las novelas turcas no. Sin embargo, no nos damos cuenta que estamos siendo influidos por sus costumbres, por sus ritos, por sus tradiciones muy propias del mundo musulmán. Necesitamos abrir los ojos y necesitamos mirar cómo el mundo musulmán se está haciendo cada vez más presente en la vida, ¿no es cierto? Y cómo de alguna u otra manera, este, ah, si nosotros no estamos atentos a estas situaciones, no vamos a saber qué hacer. Y nuestra predicación va a ser una predicación de hace 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, ¿no? Cuando hoy nuestros miembros de iglesia están súper informados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían estos 200 hijos de Isaacar? Eran entendidos en los tiempos. Y un líder tiene que saber qué está pasando en su entorno. ¿Para qué? Dice que los hijos de Isaacar, sus hermanos, los seguían. Estaban de acuerdo con lo que estas personas decían porque sabían lo que tenían que hacerse. Hay una forma y una solución, ¿verdad? Ellos sabían, tenían la respuesta, tenían eh, el, el, ¿cómo se llama? La opción para contestar, para dar una respuesta. Un líder tiene que estar informado de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para orientar a la iglesia, ¿verdad? Que debemos estar preparados, que tenemos que aumentar nuestra espiritualidad y dar ejemplos. No sé si ustedes asistieron al diplomado que el seminario ofreció y en el último, en la última ponencia, el pastor Daniel Flores nos decía cómo una persona transexual, ¿verdad? Una persona que es hombre pero que se cree mujer, le pidió a la inteligencia artificial, que es un ordenador que te da todo. Yo les decía que yo tengo acá en mi celular, en el WhatsApp, un número de inteligencia artificial. Se llama Lucía. ¿Ah? Se llama Lucía. Así se llama el contacto que yo tengo. Y saben que yo le puedo preguntar cualquier cosa
cualquier cosa de cualquier ámbito, agarro el contacto que está aquí en mi celular, le digo, hola, ¿cómo estás? Me responde al toque, como si alguien estuviera atrás esperando que yo les diga, le hable, ¿no es cierto? Entonces le hago cualquier pregunta y en instantes me da la respuesta, ¿verdad? Bueno, cuando veíamos en la última ponencia este tema de que un transexual le pidió a la inteligencia artificial que le creara un texto bíblico, ¿verdad? Para él, para el transexual. Y recordarán que el pastor leyó todo lo que la inteligencia artificial le creó, diciendo bienaventurados aquellos que sienten emociones diferentes, eh, de ellos será la consolación, en fin, o sea, parece que era un texto sacado de la Biblia, ¿viste? Pero justificando la conducta transexual que esta persona tenía. Entonces necesitamos saber las cosas, hermanos, para guiar a los jóvenes, para guiar. Uno no puede decir, ay, mira, yo no sé de eso, ¿viste? No, no podemos dar esa respuesta. Los líderes tenemos que estar muy atentos en todos los sentidos, ¿verdad? En todos los sentidos. Y prepararnos cada vez más. Aquí hay una narración de David, dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, ¿no? Cuando, cuando uno sabe quién es, este, ah, quién es uno, pues uno termina siendo servidor de los demás. Y los demás lo identifican a uno, ¿verdad? Lo identifican a uno. Los guerreros de David lo identificaban como su líder y sabían que él podía llevarlos a una victoria o podía ser un excelente rey, etcétera, ¿no? Y entonces la gente tiene que mirarnos a nosotros, nuestros jóvenes, los niños, donde estemos ministrando. Uno no puede decir, y pues no sé, solamente contentarnos con estar citando uno que otro texto de la Biblia de memoria y a veces lo malinterpretamos el texto, ¿no? Así que también tienen que ver en nosotros que somos hombres y mujeres diferentes, dispuestos evidentemente a, este, a ser diferentes, ¿no es cierto? Esta frase que se le atribuye a Einstein, ¿no? Nos saca entonces de nuestras propias ideas, ¿no? De esos paradigmas que a veces nos es difícil romper, pero que son necesarios que los rompamos. Einstein decía, si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo lo que siempre has tenido. Uno no puede obtener algo diferente si siempre estamos haciendo lo mismo. Si predicamos de la misma manera, si aconsejamos de la misma manera, si ejercemos nuestros ministerios sin mayor ah, esfuerzo, ah, eso va a hacer que el resultado pues siga siendo el mismo, ¿verdad? Siga siendo el mismo. La gente va a mirarnos y va a identificar, decir, bueno, va a contar el mismo chiste, va a usar el mismo texto, lo va a explicar de la misma manera, no hay actualidad, no hay algo que podría decir, ¿sabes qué? Hagamos esto, hagamos lo otro, modifiquemos, hagamos creatividad. La creatividad es fundamental en el liderazgo y mucho más en estos tiempos donde ustedes vean cómo quienes ofrecen productos, ¿no? Quienes comercializan con productos, cualquiera que estos sean ropa, zapatos, comida, son re ingeniosos, ¿verdad? Son re ingeniosos. Usan creatividad para cumplir su propósito, su objetivo. Entonces, no podemos hacer
siempre lo mismo que hemos hecho de la misma forma y querer que las cosas sean diferentes, que la iglesia o a quienes ministramos puedan obtener resultados diferentes, ¿no? Y entonces surge esta otra frase, ¿no? Que también parece ser que se le atribuye a Einstein, que dice: demencia es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes, ¿no? O sea, es una locura. Es una locura pensar que si sembramos manzanas vamos a obtener peras. Es una locura, es una demencia, no es sano. Y a veces los líderes estamos tan inmersos en esta forma de querer, ¿verdad? Que haya cambios significativos cuando seguimos siendo los mismos, ¿no? No nos abrimos a nuevas experiencias, insisto, de forma, no de fondo. El fondo tenemos que preservarlo, la sana doctrina, el evangelio de Dios, la palabra de Dios, tenemos que preservarla, pero las formas en que tenemos que hacerla, ¿no es cierto? Es sumamente importante, es sumamente, este, necesarias para que el resultado que querramos obtener a partir de esto, pues sea algo totalmente diferente. Así es que, queridos alumnos, hoy necesitamos evaluar las formas de liderazgo. Bendigo a Dios porque estamos aquí en el seminario, quieras o no, el seminario nos abre nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevas maneras, pero arriesguense, salgan de sus paradigmas, no sean cuadrados en sus formas de llevar a cabo el mensaje, ¿no? Traten de ir a la par y yo sé que el Espíritu Santo de Dios nos va a acompañar y nos va a ayudar para hacerlo mejor. Josh Barna también está alimentando esta idea, decía: las cosas que te llevaron al punto en el que estás hoy no necesariamente son las cosas que te llevarán donde necesitas estar mañana. O sea, no siempre lo que la educación, incluso, fíjense, a veces la educación que nosotros recibimos, queremos hoy implementarla con nuestros hijos y no siempre se puede, no siempre, ¿no? Hay un gran debate, nosotros fuimos educados siempre con la vara y hoy quizá muchos de nosotros defenderíamos, dijéramos, bueno, la vara, ¿no? El azote que nos daban, unas buenas palizas que nos acomodaban nuestros papás, hoy hicieron de nosotros personas de bien. Pero eso no sé si funcionaría hoy dentro de la educación de los hijos, ¿no? Pues hay que cambiar, hay que, hay que reflexionar qué cosas sí pueden funcionar hoy en este mundo y qué cosas no. Otro autor decía: la era de transición en la cual vivimos, porque estamos en una transición, muchos de los que estamos aquí estudiando somos del siglo pasado, somos del siglo pasado, somos del siglo XX. Y hoy muchos de los jovencitos que hoy están en el seminario son del siglo XXI. Estamos en una era de la transición. Dice: demanda no menos, dice Stanley Grenz, demanda no menos que un renacimiento de reflexiones teológicas entre los evangélicos. Tenemos que cambiar muchas cosas, queridos alumnos, ¿verdad? Insisto, de forma. Yo recuerdo que a veces antes los cultos eran larguísimos, las predicaciones 2 horas. Oye, no sé si alguien aguantaría, pero fíjense cómo hoy alguien podría decir: y miren, antes nosotros aguantábamos 2, 3 horas escuchando al predicador, que no sabíamos de qué hablaba, pero lo escuchábamos, ¿no es cierto? Y hoy quisiéramos decir, bueno, si a nosotros nos funcionó, también hoy los jóvenes tienen que escuchar lo mismo. Hoy fíjense que obligamos a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes a escuchar un sermón del cual los predicadores o predicadoras, pues no estamos a la altura, seguimos predicando usando palabras que pertenecen al siglo antepasado, ¿verdad? Entonces, los evangélicos tenemos que tener mejores reflexiones teológicas.
de nuestro quehacer, de cómo, si queremos alcanzar el mundo para Cristo, este mundo que es muy diferente al mundo del siglo I, cuando se escribió la Biblia, pues tenemos que ser conocedores de los tiempos y saber qué es lo que necesitamos hacer. Me encanta mucho esta frase del teólogo católico Hans Kuhn, una mente muy brillante que no hace mucho falleció. Él escribe esta frase que nos deja una reflexión muy interesante y muy profunda. Una iglesia que monta su carpa, ¿no? que establece su tienda de acampar, sin mirar nuevos horizontes, que no cambia de estrategia constantemente, está siendo infiel a su llamado. Yo sé que esto puede generar mucho miedo en muchos líderes, ¿no? Porque sabemos que los cambios o son para bien o son para mal. Y a veces no queremos correr el riesgo, por eso nos movemos siempre en lo seguro. Pero una iglesia que no mira nuevos horizontes, que no cambia constantemente, está siendo infiel a su llamado. Debemos dejar nuestro anhelo de certeza. O sea, debemos de dejar de movernos en el ámbito de la tranquilidad, de la comodidad y de la conformidad. Y Hans Kuhn decía, debemos aceptar lo riesgoso, ¿no? Vivir por improvisación y experimentar. Sé que este es un concepto muy revolucionario, ¿verdad? Pero fíjense que hoy la iglesia se ha quedado no sé cuántos pasos atrás o cuántos años atrás de lo que hoy el mundo está viviendo. Por eso nuestros jóvenes ya no encuentran mucha cabida en la iglesia, si no se cambian las formas, si no se cambian las maneras de ser, de vivir, de relacionarse. Por eso nuestros jóvenes dejan ir a nuestros cultos, porque nuestros cultos son fríos, no hay esa emoción, no hay efusión del Espíritu Santo. Seguimos haciendo programas rutinarios, seguimos manejando el mismo esquema, ¿no? Yo a veces he dado cursos de dirección de culto y les digo, a ver, hermanos, ¿cuándo son las ofrendas? Las ofrendas se recogen después de la predicación. Y si las recogemos antes, no, porque siempre las hemos recogido después de la predicación. Y ojo con que quieran cambiar algo así, porque la iglesia dice, pero a ver, ¿quién trajo esos cambios? ¿Quién está haciendo esa revolución en la iglesia? Y te tildan y te señalan, ¿no es cierto? Pero fíjense que a veces si la iglesia no es transformada en conceptos que sean, insisto, no debemos cambiar nuestra esencia. Eso hay que defenderlo a capa y espada, pero sí nuestras formas. Por eso una iglesia que monta su carpa sin mirar el horizonte, decir, aquí me quedo y no me importa hacia dónde va el mundo, yo me quedo aquí. Y alguien que dice, bueno, seguimos con los mismos planes, con la misma forma, la misma estructura, y no hay cambios. Hermanos, tarde que temprano, bueno, no tarde que temprano, más temprano que tarde nos estamos lamentando de esta situación. Y por eso en nuestros cultos hay que hacer 1000 cosas para que la gente vaya. ¿Verdad? Les decía yo a ustedes que las iglesias en Europa, solo la gente adulta está asistiendo, los jóvenes ya no están más. Y no sé cuánto faltaría para que en América Latina suceda lo mismo, ¿verdad? O esté sucediendo ya. Así que termino esta clase diciendo, hermanos, entender nuestros tiempos es sumamente difícil. No es algo tan fácil de entender, porque el mundo cambia constantemente, hermanos. Miren, lo que hoy es último modelo, hoy, miércoles 13 de septiembre, es la última moda, la última tecnología. Mañana, a los primeros minutos del día de mañana, esa tecnología ha cambiado, esas situaciones son diferentes. El mundo avanza a pasos agigantados. Nosotros aquí en América Latina, pues no lo vemos tanto porque nosotros estamos, no sé, 30 años atrasados en comparación a China, en comparación a los países de primer mundo, Estados Unidos. Estamos reatrasados.
¿verdad? Lo que para nosotros hoy llega aquí en la Argentina y dices, wow, esto es última tecnología. En China, eso ya pertenece a la prehistoria, ¿no? Hoy se están inventando autos que pueden volar, hoy se están inventando un montón de cosas que a veces ni sabemos, ¿no es cierto? Pero que ya la gente tiene. La tecnología está cada vez más avanzada, solo que por efectos de la división de países de primer mundo y de tercer mundo, nos llega muy retrasado todo eso, pero va a llegar, ¿verdad? Va a llegar. Así que entender nuestros tiempos es sumamente difícil. Tratar de discernir el futuro es aún más difícil, porque no sabemos qué va a pasar en 5 años, en 10 años, en 20 años, ¿verdad? Yo en 20 años, si Dios me presta vida, tendría 65 años. Si hoy me enfrento a un montón de cosas, estoy asombrándome con el tema de la inteligencia artificial, que cuando yo era estudiante hace 23 años, que yo era estudiante de la Facultad de Derecho, mi primer contacto lo tuve ahí en la facultad, mi primer contacto con una computadora lo tuve en la universidad. Fíjense, hasta la universidad tuve contacto con una computadora, de esas computadoras que eran así unas cajotas enormes, 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 que tenía todo el CPU y a todas le poníamos un tipo, este, de plástico para cubrir todo nuestro armastrote de computadora. Hoy las computadoras son así, finitas, 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 finitas. Este, pues hace 23 años que yo cursaba la carrera, ni nadie hablaba de inteligencia artificial, ¿no? Pero ya en los países de primer mundo estaban echando a andar inteligencia artificial, ¿no? Y es hasta ahora, 23 años después que nos llega. Y esto va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, no sabemos hasta qué momento, pero hasta en tanto Cristo no venga, ¿verdad? Por segunda vez, el futuro que nos espera, si no nos ponemos las pilas, como decimos acá, pues nos va a rebasar, nos va a sorprender y no vamos a estar haciendo correctamente el ministerio al que fuimos llamados, ¿verdad? Así que, queridos alumnos, los tiempos son serios los que hoy vivimos, ¿verdad? Tiempos en los cuales eh, no está siendo nada fácil ejercer una vida santa, una vida consagrada, no está haciendo nada fácil vivir una espiritualidad genuina, ¿verdad? No está haciendo nada fácil hacer la obra del ministerio en medio de un mundo que convulsiona, que es una vorágine, ¿verdad? Es un remolino que está a veces en picada, en una caída libre, pero esta es la historia que nos tocó vivir y este es el tiempo que nos tocó enfrentar y tenemos que hacerlo con sabiduría, ¿verdad? Tomando en cuenta todo lo que hemos visto en clase, todo lo que hemos visto en clase. Yo creo que tenemos que ejercer liderazgos bíblicos, espirituales y transformadores, liderazgos de servicio, ¿verdad? Modelos antiguos, pero que hoy son tan vitales para seguir haciéndolo. Dios siempre nos va a ayudar, Dios nunca va a dejar a su iglesia. La iglesia no puede ser destruida, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Así que en ese sentido, lo importante es estar atentos y ejercer liderazgos de bendición y liderazgos que respondan a estos tiempos. Así es que, queridos alumnos, pues hasta acá, pues hemos llevado a cabo todas estas reflexiones que tienen que ver con el tema del liderazgo. Eh, Dios permita y estas reflexiones nos sigan ayudando a entender, a comprender, a vivir de una manera mucho más comprometida este hermoso privilegio que Dios nos ha dado de ser sus siervos y sus siervas. Quiero agradecer a todos ustedes su amable atención, tanto para los que estuvieron en clase presencial como para los que estuvieron o están viendo las clases grabadas. Espero que no se salte ninguna, espero que puedan ver todas, que les pueda servir, que sea útil
a sus vidas, a sus ministerios. Y que bueno, espero también que les haya sido muy provechoso el libro de Oswald Sander, Liderazgo Espiritual. Espero en Dios que haya movido a muchos de ustedes a una reflexión, ¿verdad? Que los haya animado, los haya motivado y que les haya ayudado en todo. Muchas gracias. Deseo que Dios los bendiga. Recuerden que para aprobar la materia tendría que ser a partir de la contestación de los 5 cuestionarios que están en la plataforma. ¿Ok? Pues, queridos alumnos, ahora entramos en una etapa de receso. Tenemos una semana, ¿verdad? De receso. Iniciaríamos el lunes 25 de septiembre, ¿verdad? El tercer trimestre, el último trimestre del año. Así que bueno, gracias a Dios estamos avanzando y estamos caminando y estamos aprovechando las formas de seguir preparándonos para la obra del ministerio. Bueno, deseo que no se desanimen y que sigan adelante. Por Cristo todo. Por Él siempre vale la pena. Cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que podamos hacer, yo creo que Él lo merece todo. Pues deseo que Dios los bendiga. Gracias nuevamente por su amable atención y nos estamos viendo en las siguientes materias. No sé sinceramente si nos vamos a ver en las siguientes materias o tendrán profesores nuevos, pero bueno, en algún momento nos volveremos a reencontrar. Dios les bendiga. Paz y bendición a cada uno de ustedes.